Esta es la tercera entrega de Análisis Crítico. En la última exposición hablamos de continuar tocando nudos del tejido espacio-temporal de la formación territorial social-cultural boliviana, o en su contexto mayor de la formación social territorial cultural global, es decir, comprendiendo la multiplicidad de formaciones sociales específicas que se han dado a lo largo de la historia de la modernidad. Bueno, ahora vamos a tocar un nudo, aquel nudo que articula no distintos modos de producción sobre determinados en última instancia por el modo de producción capitalista, como así decía la teoría de la formación social, por lo menos las teorías más reflexivas y más analíticas del marxismo crítico, sino lo que necesitamos ahora es pensar y analizar la articulación de la formación territorial, social, cultural, de los distintos planos de intensidad y espesores de intensidad territoriales, ecológicos, sociales y culturales, y tratar de ver cómo esta integración articulada de la formación territorial social define dinámicas específicas y singulares que tienen consecuencias, sobre todo en lo que definitivamente es formación social desde un punto de vista histórico, social, político y económico. Muy bien, a lo largo de la historia moderna de la formación social boliviana, lo que vamos a notar es lo que dijimos en la anterior exposición, la correspondencia entre los ciclos largos del capitalismo bajo distintas hegemonías, concretamente bajo la hegemonía británica y después bajo la hegemonía norteamericana, y los ciclos largos del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Entonces, ya hicimos notar que hay una concomitancia entre el ciclo largo de la plata y parte del ciclo largo del estaño con el ciclo largo del capitalismo bajo la hegemonía británica. Y también subsiguientemente, la correspondencia entre el ciclo largo del estaño y el ciclo largo de los hidrocarburos con el ciclo largo del capitalismo bajo la hegemonía norteamericana. Bueno, esto tiene también su correspondencia con lo que ocurre en los largos ciclos climáticos, en los largos ciclos ecológicos, en los largos ciclos de los ecosistemas sobre los que se recorta la geografía política de la formación social boliviana, pero también diríamos la geografía político-territorial de la formación social boliviana. Muy bien. En un lúcido libro de Sergio Almaraz Paz, que titula Régimen para una República, en el capítulo de cementerios mineros anota el autor que lo que deja el extractivismo minero son cementerios mineros. Eso es lo que nos deja
el desarrollo del capitalismo extractivista, del capitalismo dependiente. No deja desarrollo, como pretendió el liberalismo de una época y como pretendió después el neoliberalismo de la reciente época y como pretendieron los populismos del siglo XX y los neopopulismos del siglo XXI. Lo que dejan son cementerios. Es decir, lo demás es parte de la retórica ideológica, ya sea en versión neopopulista o ya sea en versión liberal o neoliberal. Ambos comparten la ilusión del desarrollo, que no es otra cosa que una retórica ideológica para convencer a la población y legitimar el saqueo de Bolivia. Entonces, lo que tenemos de los cementerios mineros es eso: soledad, desolación, no solamente geográfica y social, sino ecológica. Entonces, esto ha continuado pues a lo largo del ciclo extractivista del estaño y después va a continuar con el ciclo del extractivismo hidrocarburífero. ¿Qué nos dejan? Contaminación, depredación y cementerios, huecos, donde, digamos, tenemos tierras contaminadas, lagunas de petróleo, de las que no dan cuenta el Estado, las administraciones estatales y los gobiernos de turno. ¿Qué beneficios para la población? Muy pocos, salvo lo que se beneficia la burguesía intermediaria. Esta lumpenburguesía que es intermediaria en esta relación de dominación en la geopolítica del sistema mundo capitalista que divide centros de periferia y tiene ahora en el medio esta bisagra de las potencias emergentes. Entonces, pero lo que ganan estas burguesías intermediarias, que cada vez han ido también transformándose y cambiando de perfil, porque hemos pasado de la vieja burguesía minera del estaño, tan conocida como la de los varones del estaño, a una burocracia que no era otra cosa que burguesía rentista. Después de la nacionalización de las minas, se forma una burocracia. Y esta burocracia lo que hace fundamentalmente es comportarse respecto a la renta minera como una burguesía parásita que se apropia de esta renta. Y se forma una casta de nuevos ricos que vuelven a conformar o cambiar el perfil de la burguesía nacional. Esto va a suceder después, porque la burocracia, digamos, no va a dejar de expandirse, no va a dejar de asistir a esta apropiación del excedente, conformando a través del botín del Estado, del botín de la renta minera, una burguesía que estamos llamando rentista. En esas condiciones, lo que viene después es un subsiguiente desplazamiento de esta burguesía, sus transformaciones en el perfil en la medida que se va incorporando, es decir, va apareciendo una burguesía que está muy vinculada, por ejemplo, en el Oriente, a la ganadería, a los antiguos latifundios que se convierten en empresas agrícolas y después en grandes empresas agroindustriales, y después atravesadas también o asociándose con el componente de estos monopolios olleros que han conformado un gran país que atraviesa otros países, una especie de estado oculto, superestado, que ocupa territorios de otros estados, que es este país de la soya.
Muy bien, entonces tenemos pues una burguesía agroindustrial, una burguesía ganadera, que va a modificar el perfil, pero que también se está apropiando de lo que queda del excedente minero y de lo que excedente hidrocarburífero, de la renta minera y de la renta hidrocarburífera. Se apropia y comparte esta apropiación con la burocracia, tanto en los gobiernos neoliberales como en los gobiernos neopopulistas. Entonces, ¿qué se llama? Tenemos una especie de complicidad entre la burguesía rentista y estas burguesías que no dejan de ninguna manera de pertenecer a la estructura del capitalismo dependiente, que no dejan de ser parte de esta estructura del saqueo de Bolivia, parte de esta estructura extractivista que deja cementerios en Bolivia y obviamente transfiere la acumulación amplia de capital a las cadenas productivas y a las cadenas financieras del sistema mundo capitalista y de la economía mundo capitalista contemporáneos. Y en ese sentido también vamos a asistir a una modificación paulatina de estas burguesías que en la medida que cobra importancia la economía del lado oscuro o el lado oscuro de la economía y cobra importancia el lado oscuro del poder, y a la medida que el lado oscuro del poder y el lado oscuro de la economía terminan no solamente atravesando el lado institucional de la economía y el lado institucional del poder, sino terminan controlándolo, sobre todo en el último gobierno neopopulista, clientelar y corrupto, que ha dado lugar a una expansión inaudita de los tráficos ilícitos. Bueno, en ese sentido, entonces asistimos también a la presencia en este perfil de la burguesía, de una burguesía del lado oscuro del poder y del lado oscuro de la economía. Una burguesía de la coca excedentaria y de la industrialización de esta coca excedentaria en términos de cocaína. Entonces tenemos también otra burguesía que está, digamos, apropiándose pues del excedente. Obviamente, no solamente del excedente de la renta minera, sino a través y con el dispositivo referencial de la renta minera y hidrocarburífera, va a ir apropiándose o compartiendo con los carteles la apropiación del excedente de los tráficos ilícitos. Entonces se ha modificado pues el perfil de la burguesía y tenemos una burguesía barroca que forma parte de dos dimensiones, del lado luminoso del poder y del lado oscuro del poder, del lado luminoso de la economía y del lado oscuro de la economía. Y lo grave son las consecuencias en los ecosistemas de la formación territorial, social, cultural boliviana. Estamos asistiendo a las ampliaciones depravadas de la frontera agrícola, de la frontera de la hoja de coca excedentaria, y estamos asistiendo a la ampliación de la frontera depravada minera, hidrocarburífera y de la soya. Estamos asistiendo a una incineración demoledora de los bosques de la Amazonía y del Chaco. Estamos asistiendo a una destrucción de los ecosistemas bolivianos, cuyas consecuencias son incalculables. Y la transferencia de esta ganancia, de este perfil barroco de la burguesía boliviana, de los costos a la naturaleza, son inauditos e inaceptables. ¿Por qué? Porque, digamos, terminan siendo pírricas ganancias frente a la destrucción absoluta de los ecosistemas. En ese sentido, estamos pues asistiendo a consecuencias que podemos llamar en términos figurativos apocalípticos. Entonces, uno de los nudos que tienen que ver con esta articulación perversa
entre los planos de intensidad y los espesores de intensidad, hoy, en la actualidad, en la contemporaneidad, en el momento de la formación territorial, social, cultural, son espantosos. ¿Por qué? Porque precisamente lo que nos están quitando son el horizonte de porvenir. Y lo que nos están ampliando es la profundidad del foso de la muerte para los herederos de la población boliviana. Entonces, ese es un comentario rápido, un análisis rápido de uno de los nudos de la formación territorial, social, cultural boliviana.